sí funciona. Ya, porque sí, a ver, la diferencia es cuando grabo en la nube, si me llego a desconectar, se pierde. Cuando grabo en el computador directo, en la computadora, me desconecto y sigue andando. En caso de que se caiga Pa- la señal un segundo o algo así. Pablo, Pero me pusiste automático para que yo también grabe, ¿cierto? debería haber, intenta, Sí, sí, intenta sí, ya sí, grabar. ¿Sí? está, porque me Ya. pone, a ver, espera, a ver si pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, stop, no, Sí. No, cancel, y me ya dice que está estoy, grabando. sí, perfecto, ya. Sí, ok, ya. Ya, bueno. ¿Cómo están ustedes? No están. Hola Pablo, Hola, Janine. Janine. ¿Qué tal? Bien, Qué Bien, bueno. Pablo, Hola, Rocío. yo quería hacerte como una pregunta ahora que hemos estado, no sé, pues si es de acuerdo a este grupo de estudio, pero ahora Ajá. que hemos hecho los dos desafíos, que me ha Ujú. parecido muy interesante porque es una manera de entrar como en la práctica y, y acostumbrarme. Y Ujú. entonces hay un tema y me pongo a leer todo lo que he canalizado y no sé la diferencia. Tú dijiste que a veces nos pasa eso y a mí me está pasando. Es como si estuviera hablando yo. Sí, pero bueno, sí. A ver, lo hemos hablado varias veces ya. Esto es una pregunta que me ha hecho varias veces. La respuesta sigue siendo la misma que las últimas veces que te respondió. Y el espacio este no está tan centrado en lo que sea la práctica de canalización, sino más que nada en el trabajo de Brahman. Entonces, No, podemos hablar de eso, pero la respuesta sigue siendo la misma. O sea, tu cabeza va a creer y va a seguir habiendo la duda mientras tú intentes tener una prueba específica de lo que está pasando. Y es parte del proceso. no, Y pero es si, que yo creo que y ahí, si ahí no tengo una, fuese, yo ahí tengo una diferencia porque yo no estoy esperando pruebas, creo y yo. si de alguna manera sí la estás esperando siempre, por eso estás poniendo en duda, por eso pones en duda a ver si fuese o no fuese. Pero la respuesta sigue siendo la misma, o sea, dale, hazlo, no cuestiones lo que estás haciendo, deja que Claro. salga y si sale algo que tú crees que es tu mente, es lo que tu mente en ese momento igual necesita decirte. Ok. Una sugerencia, Pablo, y es que ojalá sigas haciendo esos desafíos. Los vamos a seguir haciendo, una de las cosas que necesito llegar a hacer, de hecho mi idea es que podamos hacer uno al mes. Sí, a mí me parecen Uh-huh. súper interesantes porque ya me había acostumbrado a una misma hora, a una misma cosa, y lo Uh-huh. que saliera, a veces me salía un parrafito chiquito, otras veces me salía más grande, pero me parece interesante porque uno se obliga a la práctica. Uh-huh. Bueno, Sí, claro, sí, esa es la idea. Exactamente. Bueno, bueno, vamos a hablar del último desafío. Les prometí que les voy a mandar algo al respecto de eso y lo voy a hacer. Solo que el aterrizaje acá fue un poquito más forzoso de lo que yo esperaba en el sentido de, más que nada, de cansancio físico al respecto de lo que es todo el movimiento. Entonces, eso ha hecho que de alguna manera yo pensé que hoy día ya iba a poder estar funcionando con algunas cosas y no he podido empezar a funcionar. Y necesito igual preocuparme de que el resto de mi familia esté en orden, digo yo. Sí, o sea, como que estén tranquilos, que se vayan adaptando, porque yo he venido acá muchas veces, pero ellos no tantas. Entonces, para mí, parte del proceso ahora es como contenerlos un poquito en eso y también contener el cansancio físico, que de verdad el nivel de estrés era esperable, pero no lo esperaba que pegaran el físico de la manera en que está pegando. Entonces, es como me siento y me quedo dormido, donde sea. Entonces, esa era una de las razones en las que yo decía, uy, la hago, no la hago, la hago, no la hago, me voy a sentar y me voy a sentar a canalizar y me voy a quedar dormido. Pero ya, intentemos ir a la normalidad de alguna manera. Ustedes conocen al señor Brahman ya. De hecho, a ver, la idea del grupo de estudio en sí es justamente que las canalizaciones vayan teniendo cierto movimiento de profundidad porque se van trabajando ya ciertos temas y no es que nos quedemos en que aquí llega gente nueva todas las semanas. De hecho,
yo no o todos los meses, yo no abro esto a todo el mundo para que entre en cualquier instante. Por eso es que están hechos como por bloques de ciertos meses de trabajo, porque parte de lo que me pidió Brahman en el proceso fue justamente ese. Y dijeron que de vez en cuando habían que hacer ciertas canalizaciones abiertas, pero que estas del grupo son de alguna manera semiabiertas, se pueden compartir y yo las tengo ahí como para poder irlas publicando en algún momento, así como se publicaron las del año pasado, pero el trabajo en sí que se está haciendo ahora es un trabajo que es del grupo, que va en conjunto. Entonces no es algo que es como que, tomé un mes y me salgo, sino que la idea es que puedan irlas masticando un poco y que tengan cierta coherencia una tras otra de movimiento donde vamos entrando en cierta profundidad en conjunto y no simplemente le entré a una canalización y después me salí. Lo digo porque alguien me estuvo diciendo así como, pero es que yo quería participar un mes solamente. Nunca fue la intención de que uno podía participar un mes y ya. Por eso la forma en la que se presentó y la forma en la que se expuso y el por qué no se sigue diciendo entra en cualquier momento al grupo de estudio, sino que hay como ventanas en las que se puede entrar. Eso, entonces como para que se entienda igual el proceso y la idea como del proyecto de que lo que se va canalizando y las preguntas que vayan haciendo también tengan un poco esa intención de coherencia en el movimiento y en la amplitud que va tomando el grupo de estudio. Pablo, una pregunta, ¿sería posible, uno tiene ya acceso a esas canalizaciones que hemos hecho y demás, pero tú a veces las pones por escrito? ¿Hay alguna manera de acceder a ellas por escrito? Porque regresar al audio es chévere en ciertos momentos, pero también es bueno como tenerlo como para leerlo. Sí, yo siempre la idea es que puedan... Claro, por ahora solamente están en audio. Las del año pasado ya están por escrito. Y la idea es que estas también podamos en algún momento empezar a tenerlas por escrito de cierta manera, como para que se pueda hacer lo que tú estás diciendo. Creo que vamos a llegar a eso. No vamos tan rápido como nos gustaría ir, pero es parte de lo que... Y yo sé que incluso algunos me han dicho, yo puedo ser voluntario para hacerlo. Es parte de lo que a mí me ha faltado de tiempo para que se ordene con tal de poder liderarlo. Es simplemente eso, la idea es llegar a eso, sí. Ok, gracias. De hecho, de algunas ya están, lo que pasa es que simplemente a mí me falta el sentarme a pegarle la reacción mía final como para poder publicarlas y ponerlas. Así que bueno, eso. Chao. Como saben, la idea es que aquí siempre estén con el micrófono apagado y solamente lo abran cuando quieran preguntar y quien da la seña de quien pregunta es Gigi, así que a ella es a la que tienen que sobornar para poder conseguir el micrófono a hacerle preguntas a Brahman. Recuerden que la idea es que busquen la manito en el lugar donde dice participantes, creo, o chat, y ahí pueden subir la manito. ¿Dónde está la manito? Si están en un iPhone o en un teléfono, donde dice más es donde están las manitos. Eso. ¿Estás ahí, Gigi? Sí, ¿Lista? estoy aquí. Sí. Ok. Mi computadora sigue, pero así en blanco, casi pantalla azul. Así que voy a ir con esto nomás. Es lo que hay. Se está adaptando. Sí. Bueno, vamos. Si te duermes, te despertamos, no te preocupes. Por favor. Sean bienvenidos al espacio donde la conexión comienza nuevamente a abrirse, donde los vientos comienzan a empujarlos para que puedan profundizar su movimiento de un lado a otro, donde los mares les permiten
ir cada vez más allá y más adentro en la marea, donde al principio las olas no intentan devolverlos, sino que más bien cuando están en la orilla, los toman y los traen mar adentro. Aquel espacio es el espacio que estamos abriendo, el espacio que se genera en el momento, en el que finalmente aquellas sugerencias que han sido dadas comienzan a ser tomadas, para que los puntos de luz dentro del telar que por tanto tiempo hemos estado tejiendo comiencen finalmente a moverse de la forma en que necesitan moverse para seguir uniendo los cordones montañosos que necesitan unirse. El telar que hemos tejido en tantas oportunidades y que ahora nuevamente estamos tejiendo a través de la sabiduría, es el telar que infinitamente no solo conecta almas, sino que también se permite poco a poco ir expandiendo los frutos de aquello que se logra con tal de que más personas puedan incluirse, no en el telar en sí, no en esta sabiduría en sí, sino más bien en la posibilidad de tener una base en la cual poder afincarse en el cierto momento en que su espiritualidad comience a abrirse y los campos etéricos de los que son sus luces comiencen a brillar. Así, cuando ustedes tejen el telar del entendimiento de lo que son, no solamente actúan como trampolines para su propia conciencia, sino que comienzan a ser trampolines también para otras conciencias. De alguna manera podríamos decir que el nivel de conciencia de todos comienza lentamente a elevarse, pues se crea un nuevo piso en el movimiento y en el surgimiento de lo que es la humanidad. Algunos efectivamente podrán seguir de este piso hacia el siguiente que el telar está construyendo, mas una vez que se construya completamente, solo algunos lograrán estar sobre ese piso y otros estarán algo estancados en el piso anterior. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente sucede a medida de que cada camino y cada linaje comienza a construirse y cada movimiento comienza a generarse. Entonces, los seres humanos que están listos para poder dar un siguiente paso logran usar el telar como un trampolín que efectivamente los lleva hasta el siguiente nivel. Y luego cuando caen, el telar mismo en un nivel un poco más elevado les permite sujetarlos con tal de que no se vayan más abajo nuevamente, sino que vuelvan a quedar en un nivel de conciencia un poco más elevado. Entonces el trampolín los trae hacia abajo un poco, luego los lanza muy arriba y finalmente el nuevo telar que se crea, una dimensión más arriba, podríamos decir, los sostiene y los acoge en ese lugar con tal de permitir aquellos movimientos de expansión de la conciencia de cada uno de ustedes y de tantas otras personas. El telar que se teje entonces dentro del trabajo de conciencia que ustedes realizan permite que otros, en otros caminos distintos, puedan ir teniendo aquel sostén en el movimiento a medida de que se van creando estas nuevas estructuras de pisos hacia arriba. Entonces, el telar no solamente no es bidimensional, sino que tampoco es tridimensional. El telar tiene más dimensiones de cómo se mueven las cosas en el tiempo y el espacio, con tal de que puedan irse dando cuenta de cómo es que la conciencia de esos seres humanos comienza a cambiar, regenerarse y reinventarse a medida de que comienzan a suceder ciertos actos o descubrimientos dentro de su vida que lo llevan al beneficio de poder interactuar desde un nivel de conciencia distinto. Entonces, quienes están aquí de algún modo, no solamente generan el telar, sino que además lo sostienen para otras personas. De esto hemos hablado anteriormente. Este ha sido parte fundamental del ir en la profundidad, así como ustedes comienzan a encontrarse a ustedes mismos a medida de que se investigan y se exploran. Aquel encontrarse con ustedes mismos forma como parte fundamental el que puedan compartir ciertas estructuras comunitarias donde antes no existían, con tal de que esas estructuras comunitarias puedan generar espacios para que otros efectivamente puedan también volver a tener experiencias que de otro modo no tendrían.
De esa manera, ciertas estructuras comunitarias son más exitosas que otras estructuras y, sin embargo, todas necesitan irse experimentando para que ustedes puedan ver cuáles de ellas específicamente funcionan en el momento del tiempo donde están, además de asociadas con los pensamientos que tienen ustedes en este instante y las estructuras institucionales que tienen dentro de su formato, con tal de que eso, junto con la enseñanza que estamos entregando, pueda formar un nuevo molde que efectivamente pueda ser generado en la Tierra. Una vez hablado esto y una vez que conversamos esto, podemos ir entonces a conversar de lo que es la siguiente etapa de lo que estamos en este instante presentando. Pues aquella siguiente etapa tiene que ver con la forma o la manera en que ustedes pueden también ir llevando a la conciencia aquello que es el poder compartir lo que van descubriendo dentro de este proceso. Cuando este tipo de cosas queda en la conciencia más se esconde de otros, entonces poco a poco se transforma en una especie de secreto no revelado, que si bien es cierto sirve para ciertas personas de cierto modo de fundamentación de lo que son, a medida de que logran compartir sin intentar exponer lo que hacen, sin intentar forzar ese pensamiento sobre otras personas, entonces también esa expansión ayuda a que otros puedan conocer qué es lo que está sucediendo dentro de ustedes y los cambios que poco a poco se van gestando, si es que se permiten poder observar los cambios. Los cambios forman parte de un proceso de transformación interno, que en algunos casos es rápido y en algunos casos es lento. Si ustedes creen que necesitan ir rápido, lo más probable es que el alma los lleve lento. Si ustedes creen que necesitan ir lento, lo más probable es que el alma los lleve lento también. Con esto queremos decir que los cambios y los procesos en los que se encuentran, cuando forman parte de un camino espiritual y de un linaje como el que está en este lugar transmitiéndote y conversándote, lo que sucede es que son procesos que se van ajustando poco a poco con el tiempo. No son cambios efectistas. No se está intentando demostrar al jefe lo fácil y rápido que hacen las cosas y lo efectivo que son los movimientos en la generación de acciones dentro de una institución, organización o empresa, sino más bien son cambios que van en los procesos de las personas que pueden de alguna manera manifestarse en su día a día poco a poco con tal de generar entonces acciones concretas que a largo plazo van generando cambios de vida y no simplemente cambios de actitudes pequeños que al poco tiempo comienzan a deshacerse. Si ustedes pudiesen ver el real potencial de lo que es el proceso de un alma que efectivamente se permite encontrar la joya interior de la que hemos hablado anteriormente, para ponerla en su corazón y con ella conectar ambos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico en el que se encuentra, entonces podrían darse cuenta de cómo es que los logros que esa alma comienza a traer pueden poco a poco manifestarse en lo físico. Y sin embargo, la manera de la manifestación será la forma en la que el alma necesita que la manifestación suceda, con tal de que las transformaciones de las personas sean las transformaciones adecuadas para el lugar donde se encuentran y la comunidad a la que pueden servir. Realmente no se imaginan los cambios que podrían lograr cuando llegan efectivamente así de profundo, así de adentro de ustedes, así de conectados con ustedes mismos. Y sin embargo, a medida de que las enseñanzas son entregadas, cada vez que comienzan a estudiarlas, cada vez que comienzan a masticarlas dentro del proceso de cómo se digieren en su vida, poco a poco podrían irlas olvidando. De ahí la sugerencia de que no solamente la escuchen en algún instante, sino que más bien tomen el tiempo durante todo lo que es la luna en la que nosotros esperamos
poder reunirnos con ustedes con tal de que aquel proceso de lo que hemos conversado en las reuniones anteriores pueda llegar aquí de alguna forma masticado, digerido y procesado, y siendo parte ya de ustedes mismos dentro de ustedes. Si no fuese así, nosotros podríamos simplemente hablar por 24 horas de corrido sobre todo lo que tenemos que decir y entonces sería suficiente. Sin embargo, a medida de que estamos en este lugar y a medida de que nos presentamos, parte del proceso fundamental de ustedes como seres humanos en lo que están haciendo es llevar a la vida aquello que están escuchando en este instante con tal de poder generar esos espacios donde la transformación realmente ocurra en ustedes. Habiendo dicho eso, entonces, ingresaremos a la parte donde responderemos sus preguntas. Juan Manuel, ¿puedes preguntar? Buenas noches, Brahman. Qué gusto de nuevamente estar escuchándote. Buenas noches. Por lo que acabo de escuchar, la siguiente etapa tiene que ver con servicio. Comenzar algún tipo de servicio, de servir ya al tal vez difundir o expresar hacia afuera de uno las enseñanzas que uno va integrando de forma interior. Así es, mas no necesariamente son solo nuestras enseñanzas. Es de alguna forma que puedan ir mostrando al mundo los cambios y acciones que van realizando en aquel servicio con tal de que puedan irse realmente anclando dentro de ustedes, integrando dentro de ustedes y que el resto del mundo también pueda verlos como algo que efectivamente está moviéndose dentro de ustedes. Si no son capaces de llevar al mundo las enseñanzas espirituales, sea de quien sea que las estén recibiendo, entonces, ¿qué es lo que realmente están haciendo aquí? Necesitan poder anclar aquello dentro de su cuerpo, ir permitiendo que las enseñanzas los vayan transformando, que se vaya generando en actitudes, decisiones y acciones que efectivamente puedan ir generando cambios estructurales en el mundo, que sean efectivos y que puedan servir también para más personas, no solamente para ustedes. Es tiempo de que puedan ir viendo el impacto que tiene que ustedes efectivamente vayan cambiando sus niveles de conciencia. Y es mejor hacerlo en grupo que individual. Podrían hacerlo de ambas formas. La ventaja que puede tener el hacerlo en grupo es que puede existir cierta coordinación si efectivamente quieren coordinarse para hacer cosas. Algunos entonces sentirán la necesidad de liderar espacios y otros sentirán la necesidad de ser seguidores de esos espacios o aportar a la creación de los espacios. Los movimientos de estos espacios o de estas creaciones no necesitan ser verticales ni horizontales, sino que más bien nosotros sugerimos que sean moldeables, es decir, se adapten a medida de que vayan enfrentando ciertos desafíos. En algunos momentos ciertas personas pueden liderar los espacios y en otros momentos otros pueden liderar los espacios, pues necesitan adaptarse según las habilidades que cada uno ya puede tener en este momento del tiempo integradas. De hacerlo de manera absolutamente solo, la ventaja que se tiene es que hay mayor adaptabilidad. Sin embargo, cuando los seres humanos trabajan solos, el espacio en el que pueden realmente afectar y mover y crear en el mundo comienza a reducirse, pues los tiempos, los espacios que necesitan para crear algo usualmente son extensos. Cuando se hace solo, se hace muy lento. Y por lo tanto, de hacerse lo que supone que pueda hacer en conjunto, es mejor hacerlo en conjunto. Lo que necesite crearse, que sea más grande, es sugerencia nuestra
se haga en conjunto. Lo que necesite adaptarse rápido es mejor que se haga solitario. Esto corre para varias cosas, no solamente para lo que nosotros hacemos. Cierto. Una última pregunta, por favor. En aquella reunión que hablaste sobre las joyas que a cada uno le corresponden, quería saber si puedes orientarme en saber cuál es la que me correspondería a mí o qué pasos debería seguir para poder encontrar esa joya. Si nosotros dijéramos cuál es la joya, quitamos el libre albedrío. Sin embargo, Claro. fíjate bien cuál es de todos los temas en el que te has animado a preguntar antes. ¿Por qué en este instante has querido abrir tu micrófono antes que en otros momentos? ¿Por qué aquí sí está las ganas y la necesidad de poder expresar algo que en otros espacios, en otras reuniones no existía de esta forma? ¿Qué es lo que llama a tu alma a querer en este momento iniciar un movimiento que lleve la conversación hacia los lugares donde a ti te interesa llevar la conversación, en vez de hacer como en otros momentos los que has decidido esperar? Claro, entendí. Muy Gracias. bien, entonces. Podemos pasar a la siguiente pregunta. María del Carmen, puedes preguntar. Buenas noches, Flama. Buenas Yo noches. quería preguntar también acerca de la joya, como acaban de comentar, la joya, traer la joya y ponerla en el corazón. Yo tengo la sensación de que estoy estancada desde el momento en el que se me recomendó dejar de controlar. No es que haya dejado de controlar, porque me resulta muy complicado, pero sí tengo la sensación de tener eso en cuenta, y eso hace como que me quede paralizada, como perdida, no saber, como vacía. Y me atrae mucho el tema de las joyas. Hasta ahora has creado una personalidad que se basa en aquel control. Entonces, si intentas dejarlo, la personalidad comienza lentamente a rescindirse. Y entonces el vacío que sientes es algo absolutamente natural. Diríamos que de hecho es un buen paso que se sienta vacío, así como que sientas que estás trancada. Pues si estás intentando controlar, no sentirías ese estancamiento. El estancamiento es justamente, se está demostrando allí de esa manera la falta de control. Querrías empujar para que las cosas se movieran hacia un lado u otro y sin embargo al ceder el control, aunque sea de pequeña manera, comienza a aparecer esta sensación de que en realidad no se avanza. Mas esa es la forma en que el ego y la personalidad comienzan a intentar mostrarte que deberías volver a tener el control, diciéndote algo así como, ya ves, como sin el control no puedes avanzar, ya ves lo estancado que estás, ya ves lo vacío que se sientes, deberías controlar, deberías comenzar a tomar decisiones rápidas otra vez, deberías intentar hacer que el mundo fuese como tú quieres que sea otra vez. Nosotros podemos decir desde este punto que son buenos síntomas los que están ocurriendo. Simplemente permite que estén allí por un tiempo más, que no te ganen las ansias por controlarlo todo y prontamente aquellos espacios donde puedan hacer lo que verdaderamente eres, entonces comenzarán a nacer. Simplemente aguanta un poquitito más en ese lugar. Mantén aquella tensión aunque se sienta incómoda por un tiempo y permite que poco a poco vayan desarrollándose los hechos que llevarán a que la liberación ocurra. Ajá. Vale, perfecto. Vas por buen camino. Si necesitas ayuda para sostener esos espacios, entonces para eso está este grupo. Cuando hablamos de que
pueden hacerse formas comunitarias de poder ayudarse para que el telar se esté tejiendo en conjunto y pueda servir de trampolín. Este espacio que teje un telar en conjunto que sirve de trampolín, sirve para aquello. En este momento tú estás siendo lanzada en el aire para poder llevar a un nuevo nivel de conciencia. Y este mismo grupo puede ayudar a poder recibirte en el nuevo nivel de conciencia. Aquello, si se lleva a actos, podría ser el que te ayuden a tener espacio para que puedas rescindir y sacar de ti ciertos malestares en ciertos momentos que te permitan sentirte un poco más alivianada. Y entonces alguien del grupo podría decir, voy a intentar hablar con María del Carmen con tal de que saber cómo es que ella se está sintiendo, más allá de lo que podría hacer el canal, sino más bien el grupo en conjunto, como comunidad, pudiese de alguna manera ayudarse a sostenerse entre ustedes como miembros de esta comunidad que están generando este telar. Por eso hemos dado las instrucciones que hemos dado. Por eso hemos pedido al canal que hable de esto antes de comenzar esta reunión, porque las instrucciones de que la comunidad de alguna manera sea cerrada y las puertas se abran solamente en ciertos momentos, permite que ustedes puedan darse este tipo de apoyo también entre ustedes y el servicio pueda poco a poco comenzar a usarse dentro de los mismos procesos que ustedes están viviendo. Ajá. Muy bien. Tengo una duda con el tema de las joyas y mi gusto que estoy atendiendo a mi gusto por los minerales, los cristales. No sé, estoy observando qué quiere decir eso. No sé si es simbólico, si es sencillamente una curiosidad personal. Todo lo que decimos siempre es simbólico. No podemos hablar de manera literal, pues nosotros nunca hemos tenido un cuerpo. Por eso es que nos aliamos con ciertos seres humanos de esta forma, como lo hemos hecho en otros momentos del tiempo, con tal de poder tener voz. Más, como no estamos en un cuerpo y nunca lo hemos estado, no entendemos lo que es la literalidad de las cosas. Ajá. Iremos a la siguiente pregunta, entonces. Janine, sigues tú. Buenas noches, Brahma. En estos momentos, bueno, hablaste de que todo lo que estamos, digamos, todo eso que estamos absorbiendo y estamos evolucionando, que empezáramos a compartirlo con el entorno en el que estamos. Ahí me perdí porque no sé, de acuerdo al entorno en el que estoy yo siempre he pensado este proceso, siempre lo he visto, es como un proceso más personal de cómo avanzar yo, de cómo ser mejor dentro de lo que estoy haciendo, dentro de lo que estoy viviendo. Y nunca me he considerado que estoy lo suficientemente fuerte como para transmitir algo a un grupo o algo. Entonces, desde mi entorno, ¿cómo podría ser eso? Parte de lo que sucede con lo simbólico en los seres humanos es que cuando les cuesta leer lo simbólico tienden a literalizar las cosas dentro de los marcos de referencia que conocen y entonces quieren hacer lo que hacen en otros lugares de la vida, en otros espacios, en este mismo lugar de la vida. Y así entonces, como lideras en los otros lugares de la vida, sientes y ves que la única opción de poder salir con esto es liderar también. No es eso de lo que se trata, lo que hemos dicho. Justamente por eso decíamos finalmente la pregunta anterior, que parte del proceso de compartir y salir, primero puede ser realizado dentro de esta misma comunidad, dentro de este mismo entorno de personas
donde sí pueden conversar de esto de manera más libremente, sin el miedo o el susto de ser considerados locos, extraños, raros, o simplemente sentir que son excluidos del resto de los grupos por hacerlos. Este es un espacio que busca que exista esa contención para poder generar ese tipo de movimientos donde puedas expresar lo que está sucediendo en ti con tal de que la misma comunidad te soporte y te apoye. Algunos de ustedes quizás sentirán las ganas, como las del primer preguntador de hoy, de poder ir a servir más allá. Mas también otros podrán ser seguidores en lo que sucede y serán también receptores del servicio de otros dentro de esta misma comunidad. Si esta comunidad primeramente no se genera en el espacio de ustedes mismos, poder asistirse y ayudarse entre ustedes mismos, muy malamente podrán ir a hacerlo con otras personas del mismo modo, pues no tendrán de algún modo la práctica necesaria como para poder sostener. Es decir, el telar no estaría tejido lo suficientemente rígido para que cuando caiga alguien puedan soportarlo en ese nivel de conciencia. Si cuando cae alguien, el nivel de conciencia no lo soporta, generará un hueco que hará que caiga nuevamente al nivel de conciencia anterior y entonces sentirá que las cosas simplemente no se movieron y volverá a su vida igual que antes y será una oportunidad de movimiento perdida. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Rocío, ¿sigues tú? Brahma, Buenas noches. buenas noches. Comprendiendo el mensaje del telar que nos estás dando hoy, mi pregunta va relacionado con la joya que cada uno debemos encontrar. ¿Tiene relación con la comunidad que debemos servir? Allí es donde has respondido tu propia pregunta. La joya lo que hace es ser un reflejo tanto de lo interno como del servicio que puedes entregar. El ser humano nunca ha podido vivir solo. No existe la capacidad del ser humano de autosustentarse, excepto quizás en alguna que otra película que han visto. Mas en realidad el ser humano necesita poder siempre estar en conjunto, en sociedad, en movimiento unos con otros, compartiendo y tomándose de la mano para poder generar estructuras de creación más grandes que efectivamente inviertan y creen en el espacio donde están con tal de que se puedan generar esas grandes obras. Entonces, si el ser humano se encuentra dentro, simplemente por sí mismo es un gran paso. Mas el paso más grandioso que puede dar el ser humano es encontrarse adentro y ese mismo adentro que se encuentra, traerlo y ponerlo al servicio de otros. Cuando encuentras el santo grial dentro de ti y simplemente te dejas el santo grial para ti y lo guardas bajo 7 llaves en una caja fuerte para que nadie más lo vea y nadie más sepa que lo has encontrado, ¿de qué sirve haber encontrado el santo grial? ¿De qué sirve haber encontrado la copa de la eterna juventud si cuando la tomas no se la das a quienes te rodean para que puedan beber de ella también? Es que quizás ellos no van a comprender del mismo modo la importancia de esta copa. Entonces estás fallando en darles a entender a ellos la importancia de la copa. Es tu labor entonces no solamente encontrar el grial, sino que además darle a los otros a entender la importancia de ese grial con tal de que efectivamente puedan beber de él y se transformen para encontrar en sí mismos aquel grial también. Gracias, Brahma.
Y entonces nos quedan preguntas. No, son todas. Janine, ¿quieres volver a preguntar? Sí, por favor, si se puede. Muy bien, entonces. Brahma, yo desde hace algún tiempo, desde que empecé en este proceso de canalización que siento que es el camino, y tratando de entenderme un poco más, me siento todavía más perdida. Y me siento perdida como siempre. Y quisiera que no fueran tan simbólicos, sino un poquito más literales cuando estoy tratando de buscar desde hace mucho tiempo esa joya dentro de mí o ese camino, pero cada vez el camino lo veo. Alguna vez mencionaste que los mapas se me irían mostrando un poco a poco y se me han ido mostrando, pero siento que están como estancados y estoy otra vez como en la oscuridad. De algún modo, todo lo que le hemos respondido a María del Carmen aplica para lo que estás preguntando. Cada vez que alguien que ejerce el control desde su personalidad comienza a soltarlo, va a sentir que comienza a existir una sensación de no avanzar, pues no está pudiendo controlar los hechos. Volvemos a decir entonces que esto es un buen síntoma. Así como también te sientas perdida es un buen síntoma. Quiere decir que el control poco a poco está llegando a rescindirse, poco a poco se está soltando y entonces comienzas a sentirte perdida, sin el espacio del cual agarrarte cuando comienzas a perder el control. Es parte del proceso. El proceso, sin embargo, como decíamos en un principio, es algo lento, no puede ser algo acelerado. Podrías ir quizás a un taller de un fin de semana donde te hagan soltar el control completamente, más a los 2 días volverías a tomarlo nuevamente en el trabajo que tienes. Entonces, el proceso del espacio de lo que va sucediendo a medida de que practicas la canalización como una metodología y una herramienta, comienza poco a poco a ir generando transformaciones. Las transformaciones podrían no ser evidentes, sobre todo cuando tiene que ver el asunto con lo que estás buscando de que existan pasos específicos de lo que está sucediendo. Y justamente esos pasos específicos son formas que tienes de poder generar control, de saber dónde estás y de intentar tener un mapa de dónde estás parada para saber cuál es el siguiente paso que deberías dar dentro de ese mapa. Más eso lo que haría es que tú tuvieras una vez más el control y entonces si tienes una vez más el control, volverías a tenerlo completamente. Pues por un poquito que te lo entregue tu alma de vuelta a tu ego, el ego se agarrará completamente de ese control y entonces todo lo que has avanzado se ha perdido. Sugerimos simplemente tener paciencia en el proceso y a medida de que más practiques podrás darte cuenta que poco a poco aquello con lo que te conectas se irá de alguna manera purificando, se irá de alguna manera transformando en los espacios cada vez más profundos. Gracias. Wendy, ¿sigues tú? 2 preguntas más, esta incluida. Es decir, después de esta hay una más. Okay, buenas noches, Brahman Grupo. Buenas noches. Mi pregunta va un poco dirigida a la parte grupal, en cómo podemos nosotros transmitir lo poco que hemos estado descubriendo a otras personas. ¿Cómo podemos nosotros identificar que lo que queremos expresar no afecte la experiencia que tiene que vivir el otro para que pueda realmente procesar e integrar lo que tiene que integrar? ¿Cómo nosotros podemos hacer ese tipo de herramienta que ellos necesitan o que la otra persona necesita para su propio proceso? A veces uno con la buena intención quiere comentar algo, pero tal vez en ese momento estamos interfiriendo en lo que realmente esa persona debería o no aprender. Lo más importante en este momento que puedan comprender de aquello es que los procesos de las personas necesitan vivirse. Entonces, si tú le intentas comentar algo que le solucione el sentir a esa persona, entonces le estás quitando el proceso. Por ejemplo, podríamos haber respondido algo anteriormente a la preguntora anterior
que genere que se sienta mejor dentro de lo que está haciendo o que efectivamente puede tener el control de vuelta al explicarle ciertas cosas de una manera en que ella sienta que tiene algo efectivamente tangible y menos simbólico. Sin embargo, si nosotros hiciésemos eso, entonces le quitaríamos justamente parte de la experiencia necesaria que ella necesita para poder sentirse efectivamente perdida, estancada y fuera de control. Entonces, la sugerencia es que cuando entregues cierta información a la otra persona, le permitas a esa persona en el proceso poder ir investigando cosas. Es decir, no solucionarle y entregarle una explicación de lo que está viviendo, sino que alentarla a que pueda experimentar espacios dentro de lo que está viviendo, que experimente la falta de control un tiempo más, en vez de solucionarle y explicarle, la falta de control es esto. Okay. Y entonces queda una pregunta más por ahora. Manuela, ¿sigues tú? Hola, Brahman. Bueno, eso es como algo que me sucede, y es que en ocasiones, por días o por semanas, puedo estar demasiado conectada, pues comprendo que siempre estamos conectados, pero demasiado conectada, muy sensible, viendo, sintiendo cositas de más, desde obviamente ya expresándome desde una manera mucho más amorosa, bueno. Y por otro lado, hay otra vaina que no comprendo cuál es mi situación mental o mi enredo mental o el vicio mental que me lleva a preocuparme, o sea, a estar en tensión, a estar, a estar en tensión. Entonces, Hay dos cosas. Dale. Hay dos cosas fundamentales dentro de lo que estás diciendo. La primera es que existen ciertos ciclos para todos los seres humanos que necesitan poder de alguna manera ir equilibrando constantemente. Las conexiones no pueden durar todo un día, por ejemplo. Necesitan también tener un tiempo para la parte humana. Así, del mismo modo, estar totalmente en la parte humana todo el día tampoco les sirve. Necesitan estar en la parte espiritual, desconectados de los sentidos por un tiempo. Necesitan ir equilibrando unos y otros. Entonces, mientras más profunda sea la conexión en aquellos días, probablemente más superficial se sienten los otros días cuando existe aquella duda. Entonces, en vez de hacer péndulos rápidos de un lado a otro, 2 o 3 veces por día, estás tomando varios días en un lugar y varios días en el otro lugar. Eso hace que sea un movimiento pendular amplio de un lado a otro, más muy lento de un lado a otro. Lo ideal es que los movimientos pendulares entre lo que es el espiritual y lo que es físico-mental sean movimientos rápidos de un lado a otro y que sean en la experiencia de la amplitud lo suficientemente rápidos en la amplitud como para no durar muchos días a un lado u otro, sino más bien, mientras los movimientos fuesen en un mismo día, sería mejor. Por lo tanto, nosotros lo que sugerimos es que sean cortos y rápidos, o pueden ser amplios, más rápidos, más eso logra poco a poco el ser humano solamente con el conocimiento de lo que estamos hablando, la conciencia de la profundidad, y entonces puede tener experiencias físicas fuertes y experiencias espirituales fuertes en poco tiempo de un lado a otro, y eso hace que las integre rápido también. Cuando son muy profundas en un lugar, necesitas tiempo para integrarlas y ese es todo el proceso mental que va al otro lado. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene relación con permitirte sostener aquellas tensiones
pues esas tensiones forman parte de esa integración del movimiento, de lo profundo que fuiste, que ahora poco a poco quiere estar y vivir efectivamente en ti a través de tu cuerpo físico. Esa tensión surge en todo momento y por lo tanto, si intentas cortar simplemente la tensión, entonces sentirás que también al mismo tiempo cortas tu proceso espiritual profundo. De allí la importancia de la explicación que hemos dado antes, de los movimientos pendulares cortos y rápidos. Eso hace que la tensión ocurra de la forma en que tu parte interna, tu estructura psicológica, sea capaz de absorberla rápido y la puedas integrar rápido y sientes que hay mayor movimiento o crecimiento. Para llevar otra vez y tomar la idea del control como el ejemplo, cuando intentas controlar estos movimientos, intentan ustedes ir profundo, muy profundo en lo espiritual a través de controlar la experiencia espiritual para luego volver hasta el otro lado e integrarla. Y cuando la están integrando, obviamente sienten que no hay control porque ya están entregados al movimiento hacia el otro lado. Y luego hacia el otro lado pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tan profundo puedo ir? No lo sé, y entonces sienten que tienen que soltar el control para ir en aquella profundidad y todo eso les genera mucha tensión en ese proceso. Si lo hiciesen en procesos más cortos, sin tener tantas expectativas de lo profundo que podrían ir espiritualmente o lo profundo que podrían ir en integrarlas para parecer espirituales, entonces podrían ir generando menos tensión en el aprendizaje en vez de generar mucha tensión en recorridos muy largos del péndulo. ¿Aparece alguna pregunta más luego de lo explicado? Para aquella misma que ha preguntado lo último. Sí, sí. Es decir, es mejor que el movimiento pendular sea corto y esta manera es que los aprendizajes espirituales sean rápidos y no entren en resistencia. Así es. Entonces lo que sugerimos es que en los momentos en que sientas que esa conexión ocurra, no intentes forzar que se quede la conexión, sino más bien haz algo por soltarla y volver al físico rápido en esos días pronto, con tal de que puedas volver a tener una conexión rápida, ojalá, simplemente el siguiente día. Entonces, si sientes que por la mañana amaneciste conectada, sugerimos que por la tarde hagas algo que te lleve al físico y que te permita al otro día en la mañana nuevamente sentirte conectada. Y así vas ayudándote en el movimiento pendular de un lado a otro. Si fuese por el contrario, la mañana donde sientes que estás desconectada, entonces permítete estar desconectada un tiempo, haz algo físico, más en la mitad del día entonces rompe aquella rutina y entra en una meditación o en la práctica espiritual que desees que te permita volver a tener la conexión. De seguro no se sentirá tan profunda como aquellos días donde has estado conectada, más te permitirá estar en un mayor equilibrio y por lo tanto sintiéndote más en paz y más sana. Ahora sí. Muchas gracias, Brahman. Muy bien. Muchas gracias. ¿Querían algo que pudiesen compartir con otros? Esta pregunta ha dado la oportunidad de que puedan hacerlo y que al mismo tiempo puedan practicar esto entre ustedes y cuando como comunidad misma puedan compartir entre ustedes, recuerden estos procesos dentro de su día a día con tal de ir equilibrando sus ciclos y puedan de alguna manera controlar sus ciclos. María Angélica quiere hacer un comentario, Brahma. Hola. Suponemos que es un comentario y no es una pregunta encubierta. No. Espero que no. No, es un comentario. Es que dijiste lo del pendular y me sentí que ayer viví algo similar y ya estoy en ese movimiento pendular un poquito más rápido. No es para decir que uno dice algo y otra vez se cae, no. Ese movimiento pendular lo viví ayer
Y bueno, me cuestioné un poquito algo que pasó en la tarde, porque en otra época no hubiera hecho eso, pero lo hice. O sea, tuve un bajón al mediodía. O sea, yo trato de estar equilibrada en los dos, como lo has dicho. Pero tuve el mediodía, colapsé con algo, pero me lo permití. Y yo dije, no, o sea, bueno, hice lo que tenía que hacer, ahí no canalicé ni nada porque emocionalmente estaba un poquito mal. Bueno, listo, descargué, me desahogué, pero yo me conecto mucho con Dios, con la sabiduría, con los arcángeles, pero yo sí soy de los arcángeles, estuve full conectada con Arcángel Miguel y todo, bueno, listo, tal. Yo tenía una paciente a las 5 de la mañana, había trabajado y yo a las 5 de la tarde tenía una paciente, pero yo dije no, o sea, yo no sentía que yo quería en ese momento atender. Y yo en otro momento, por tomar el dinero, hubiera atendido, pero no, o sea, en ese momento yo dije, o sea, le cancelé la cita, le dije que reprogramamos en otro momento, que se me había presentado algo. No es una pregunta, pero no me sentí culpable, pero yo digo hasta que, y eso igual no lo hago regularmente, pero creo que fue un buen paso porque no sentía que en ese momento yo me sentía bien para A entregar. ver cuánto resistes la tentación de hacer la pregunta. No, ya, yo sentí que fue bien, eso fue lo que me convocó en ese momento, mi alma, mi corazón, y en ese momento no estaba totalmente en equilibrio, aunque el equilibrio nunca es 100%, pero en ese momento no estaba en disposición de hacer esa intervención. Y sí resistió la tentación de hacer la pregunta. Muy bien, entonces. A lo que nos referíamos cuando hablamos de que la comunidad se puede apoyar de un momento o de una forma u otra es justamente en este tipo de cosas, que puedan darse espacio dentro del espectro donde está la comunidad reunida todos los días para poder tener espacio de compartir este tipo de cosas y recordarse unos a otros la necesidad de ir cubriendo aquellos ciclos que ayuden también a que ustedes estén más en paz y al mismo tiempo más tranquilos cuando van girando de un lado al péndulo del otro. El girar del péndulo de un lado a otro es lo que va tejiendo al telar en el tiempo y va haciendo que el telar se fortalezca. Por lo tanto, si el péndulo se mueve lento, aunque se mueva profundo, el telar se mueve lento. Si el péndulo se mueve rápido, aunque sea poco profundo, el telar se teje de manera más efectiva. Honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos. Hola. Hola, Pablo, ¿no te dormiste? No, no me dormí. ¿Cómo se va a dormir en ese?